La presidenta Claudia Sheinbaum no supo o no quiso escuchar a Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, cuando pedía y pedía ayuda. Y entonces lo asesinaron. Ahora, como que tampoco quiere escuchar a la gente que se está manifestando en su nombre. ¿Cómo así, presidenta? ¿No era el suyo un gobierno abierto a la crítica? Porque, aunque no quieran escucharlo, este fue un fin de semana de indignación. Un fin de semana de gritos de hartazgo, de consignas y de enfrentamientos también. Lo que a mí más me sorprende es la sordera imperdonable por parte de un gobierno que dice estar del lado del pueblo. ¿Cómo así, presidenta? Escúchelo, aunque no les guste. Este sábado, jóvenes de la generación Z tomaron pacíficamente las calles de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la violencia criminal y de la corrupción del gobierno. El mismo sábado, también en la capital, miembros y simpatizantes del movimiento del sombrero de Carlos Manzo marcharon para protestar por el asesinato de su líder, del alcalde de Uruapan, y por todo lo que eso representa. Desgobierno, extorsiones, narcoestado, criminalidad, reclutamientos, desapariciones y homicidios. Y que nadie salga a querer desviar la atención. Por eso le pregunto, ¿cómo así, presidenta? Lo que la gente salió a gritar es una denuncia, una llamada de auxilio. No es ninguna mentira, ¿eh? A Carlos Manzo lo mataron. Uruapan, Apatzingán, Aguililla, otros municipios de Michoacán, lo sabemos, son propiedad de los criminales. Las extorsiones a los aguacateros, a los limoneros, a los tenderos, restauranteros, transportistas, comerciantes se han disparado porque los carteles cobran impuestos como si fueran gobierno. Cuando no es Michoacán, es Sinaloa, o es Chiapas, o tantas regiones del país ahogadas ya en sangre y en desesperanza. Y tampoco es mentira que hay en el gobierno y en Morena muchos políticos ligados con los propios carteles. Ahí está Hernán Bermúdez Requena en Tabasco. Ahí están Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Defensa, que crearon con el huachicol fiscal el esquema de corrupción más grande de la historia de México. Ahí están las acusaciones contra varios gobernadores. Pero en lugar de atender esas demandas, la presidenta Sheinbaum ha preferido descalificarlas. De nuevo, ¿cómo así, presidenta? El jueves y viernes le dedicó varios minutos de la mañanera del pueblo a desvirtuar a las marchas y dijo que no eran convocatorias genuinas y auténticas, que estaban apoyadas y orquestadas por la oposición y por la derecha, que son puros bots y cuentas falsas. Con el pretexto de evitar daños, blindó Palacio Nacional con una muralla de vallas. Cualquiera que viera esas imágenes pondría en duda esta supuesta cercanía del gobierno con el pueblo. El día de las movilizaciones, el Zócalo capitalino amaneció sin la bandera, como un mensaje, otra vez, de desesperanza y de desaliento para todos los protestantes. Ese mismo sábado, en lugar de quedarse en la Ciudad de México para escuchar a la gente, mostrarse empática, sensible con las consignas, con las marchas, la presidenta viajó a Tabasco, desde donde volvió de nuevo a deslegitimar a los manifestantes. Por eso hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar.
siempre por la vía pacífica. Nadie puede poner en duda que el sábado salieron a las calles miles de ciudadanos a expresar de manera legítima su indignación. ¿Que la marcha tuvo un trasfondo político? Bueno, pues sí, por supuesto, pero eso no la desacredita. La gente está enojada con el gobierno, con Morena y con la presidenta Sheinbaum y tiene derecho a manifestarse. ¿Que hay muchos opositores que apoyaron la movilización de ayer? Sí, claro, por supuesto, pero eso tampoco desvirtúa la marcha. Es algo que ocurre siempre, porque cuando los de Morena eran oposición también se colgaban de cualquier causa para movilizar a sus simpatizantes, solo que ahora que ya son gobierno, pues ya no les gusta, ¿no? Si la presidenta no quiere que se politice la inseguridad, la solución es obvia, que resuelva la inseguridad. ¿Qué pasó exactamente el sábado? Miles de ciudadanos, de jóvenes, de simpatizantes del movimiento del sombrero, también de opositores, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para denunciar violencia y corrupción. Entre los participantes estaba, por ejemplo, la señora Raquel, abuela, madre de Carlos Manzo. Al llegar al Zócalo, pasó lo que pasa siempre. El bloque negro tumbó las vallas que resguardaban Palacio Nacional. La policía trató de contener a los provocadores. De un lado, palos, pedradas, bombas Molotov. Del otro lado, escudos, extintores, gases. Las autoridades aseguran que no hubo represión, que solo se hicieron trabajos de contención sin responder a las provocaciones utilizando extintores para evitar conatos de incendio. Pero lo cierto es que esta vez la violencia sí escaló. Hubo decenas de policías lesionados que fueron atendidos en el sitio, 40 que tuvieron que ser trasladados a hospitales. Se registraron 40 detenciones. La verdad, miren, las imágenes son bastante elocuentes. ¡Únanse a nosotros! Por supuesto que ya salieron todos los simpatizantes del gobierno a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. Los gobernadores de Morena, los diputados y senadores oficialistas, la Suprema Corte de Justicia, todos ya condenaron la violencia de la manifestación. Y qué bueno que lo hagan, todos la condenamos. Pero el guión que vimos el sábado, la verdad es que ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? Con el pretexto de que efectivamente hubo un puñado de provocadores, pero que con ello se pretenda desviar la atención de lo que en verdad importa y que se vio y que se sintió, que es la indignación ciudadana. ¿Cómo así, presidenta? ¿Quieren que hablemos más del enfrentamiento del Zócalo que de los problemas de fondo que no pueden ocultarse? Porque se olvida que los enemigos no son los ciudadanos, sino los narcotraficantes y los narcopolíticos, que esos siguen en el poder. Las marchas de este fin de semana fueron la primera gran muestra de descontento que ha tenido que enfrentar la presidenta. Son un síntoma de la caída de su popularidad y de que de algún modo empieza a resentir el costo político de lo que se hizo o se dejó de hacer en la administración de López Obrador y también de sus propios errores. Ahora en Palacio Nacional tienen dos opciones: seguir atrincherados
detrás de las vallas de la sordera y las descalificaciones, o escuchar a esa otra cara del país que le incomoda, pero a la que también gobierna, presidenta. Seguir polarizando y desacreditando o gobernar para todas y para todos. La decisión es suya, presidenta. Yo soy Adela Micha. Y bueno, claro que en la mañanera de hoy se tocó el tema. La presidenta de nuevo reprobó la violencia que se vivió durante la marcha del fin de semana. Dijo que hubo grupos muy bien preparados para derribar las vallas de Palacio Nacional. También detalló que los elementos de seguridad fueron atacados por un grupo de personas que no eran, dijo, precisamente muy jovencitos, que digamos. Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento, algunos vestidos de negro. Vean la característica, pues.